Hola, en los siguientes minutos vamos a aprender a diferenciar en forma práctica entre un síndrome nefrítico y un síndrome nefrótico y vamos a ver las características principales de cada uno. Así que acompáñame. Lo que tenemos aquí es un riñón y el riñón tiene unas estructuras funcionales que se conocen como nefronas. Esas nefronas se encuentran localizadas en la corteza renal y aquí vemos la estructura de una de ellas. Entonces vemos la arteriola aferente, que es por donde llega a la sangre sin filtrar, la arteriola eferente, por donde sale la sangre ya filtrada, el penacho glomerular, que es la unión de las dos arteriolas y que nos sirve como filtro, la cápsula de Bowman, que es el sitio donde comienza a formarse la orina como tal, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y por último el túbulo colector. Viendo aquí más en detalle, vemos entonces la arteriola aferente, la arteriola eferente, el penacho glomerular y obviamente la cápsula de Bowman o la cápsula glomerular, que es donde comienza a formarse la orina. Si hacemos un corte transversal a este penacho glomerular, entonces podemos ver que el filtro glomerular está compuesto por tres capas. La más interna, que es la capa endotelial, está formada precisamente por el endotelio. ¿Qué característica tiene esta capa que es fenestrada? Fenestrada quiere decir que tiene orificios y esos orificios son de un tamaño tal que permiten el paso de todos los componentes sanguíneos a excepción de las células. En el medio tenemos la membrana basal. La membrana basal también tiene unos poros que van entre 50 y 100 nanómetros y esta membrana filtra las proteínas de mayor peso molecular. Por último, tenemos la membrana que está compuesta por los podocitos. Esos podocitos tienen unas indentaciones que se llaman pedículos y que dejan aperturas muy estrechas, apenas de unos 5 nanómetros, que permiten el paso de las sustancias de desecho y de los electrolitos y filtran y no dejan pasar el resto de las sustancias plasmáticas. Entonces uno espera que al final solamente los electrolitos y las sustancias de desecho puedan atravesar libremente esta membrana glomerular y el resto de las estructuras queden dentro del espacio intravascular. Ah, Viendo aquí una visión esquemática, vemos nuevamente entonces la nefrona y vemos los componentes de la nefrona, pero eh, nos vamos a enfocar solamente en lo que ocurre a nivel del glomérulo. Entonces aquí estamos viendo un glomérulo con sus componentes. Vemos que llegan los componentes sanguíneos por la membrana, perdón, por la arteriola aferente y salen por la arteriola eferente y el filtrado va a salir hacia la orina. Pero si vemos todos los elementos en conjunto, entonces nos queda difícil determinar cuál es la relación que tiene cada uno de los componentes con el glomérulo. Entonces vamos a verlos por separado. Primero vamos a ver qué es lo que pasa con las células sanguíneas. Entonces había dicho que las células sanguíneas son demasiado grandes para atravesar las fenestras endoteliales. Entonces, esa primera capa del endotelio nos sirve para filtrar todo el contenido celular. Entonces, lo que uno espera es que la misma cantidad de células sanguíneas que entran por la arteriola aferente sean las que salgan por la arteriola eferente y no haya filtrado de esas células hacia la orina. En segundo término, tenemos los electrolitos. Los electrolitos y las sustancias de desecho son extremadamente pequeños, tan pequeños que son capaces de atravesar las tres capas de la membrana glomerular sin problema y comienzan a salir entonces hacia la orina. Allí la pregunta es por qué no nos quedaríamos entonces sin electrolitos después de que estos pasan por la membrana glomerular. Pues porque dependiendo de las necesidades corporales, algunos de estos electrolitos se van a reabsorber a lo largo de la nefrona y algunos otros sí van a ser eliminados.
Por último, tenemos las proteínas plasmáticas. Entonces, habíamos dicho que las proteínas plasmáticas son capaces de atravesar la membrana endotelial. Algunas son capaces de atravesar la membrana basal, pero ninguna es capaz de atravesar la membrana de los podocitos. Entonces, lo que espera uno es que la misma cantidad de proteínas que entran por la arteriola aferente salgan por la arteriola eferente y que la pérdida de proteínas hacia la orina sea mínima. ¿Qué pasa en el síndrome nefrótico? En el síndrome nefrótico se pierde la capacidad principalmente de la membrana de la capa donde están los podocitos de filtrar dichas proteínas y esas proteínas comienzan a perderse entonces hacia la orina y esa es la diferencia o la característica fundamental del síndrome nefrótico, la incapacidad del glomérulo de filtrar las proteínas y éstas se comienzan a perder hacia la orina. Entonces vamos a ver nuevamente la visión esquemática de la nefrona y vemos entonces que el glomérulo en el síndrome nefrótico comienza a dejar pasar las proteínas y entonces esas proteínas van a comenzar a aparecer en la orina. Entonces, si quisiéramos un primer examen para determinar si un niño está haciendo síndrome nefrótico, pues lo que deberíamos de pedir es una muestra de orina y principalmente una medición de proteínas en orina. Entonces tenemos aquí el primer criterio para el síndrome nefrótico, que es una proteinuria mayor de 40 miligramos por metro cuadrado por hora o una proteinuria mayor de 50 miligramos por kilo por día. Primer criterio para síndrome nefrótico. ¿De dónde está saliendo esa proteína hacia la orina? Pues la estamos extrayendo del plasma. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros vemos el plasma de un niño que tiene un síndrome nefrótico? Pues que como esas proteínas se están perdiendo hacia la orina, entonces van a comenzar a disminuir en el plasma y eso nos va a conllevar a varias cosas. Entonces, lo primero es que si perdemos proteínas plasmáticas, entonces vamos a perder presión oncótica y esperamos que el agua salga del espacio intravascular. Si sale en exceso, entonces va a provocar hipovolemia, que es una característica de un síndrome nefrótico que no está compensado. Y obviamente, pues si medimos las proteínas plasmáticas, entonces vamos a ver que están disminuidas. Entonces allí tendríamos el segundo criterio del síndrome nefrótico, que es una hipoalbuminemia que generalmente es menor de 2.5 gramos por decilitro. Y la pérdida de agua del espacio intravascular por la pérdida de la presión oncótica, pues esa agua sale hacia el espacio extravascular y al salir hacia el espacio extravascular entonces produce edema. Entonces el edema en el síndrome nefrótico es producido por la pérdida de la presión oncótica que nos ha llevado el que las proteínas se estén perdiendo por la orina. ¿Quién se encarga de censar esa falta de proteínas y de producirlas? Pues el hígado. Entonces el hígado, una vez censa que estamos hipoalbuminémicos, comienza a producir albúmina en forma rápida para tratar de suplir el déficit. Pero esto tiene un problema, es que la albúmina en el hígado no se hace sola, sino que se hace a la par con las lipoproteínas plasmáticas. Entonces el hígado trata de satisfacer el déficit que hay de albúmina y a su vez nos crea un problema adicional que es una hiperlipidemia, principalmente una hipercolesterolemia que está por encima de 200 miligramos por decilitro. Adicionalmente, al estar perdiendo líquido del espacio intravascular, pues no se están perdiendo células, se está perdiendo básicamente agua y proteínas. Esto hace que la sangre comience a tener una mayor densidad, entonces comienza a haber hiperviscosidad sanguínea. Y eso a la par con la pérdida de proteínas que tenemos en la orina, donde se pierden no solamente albúmina, sino que además se pierden también las proteínas que tienen que ver con la cascada de coagulación, principalmente la antitrombina 3. Entonces, esto conlleva a que haya un mayor riesgo de trombosis. Entonces, los niños con síndrome nefrótico tienen también un mayor riesgo de hacer fenómenos trombóticos. Y lo otro es que nuestros anticuerpos están formados básicamente por proteínas.
entonces se conocen como inmunoglobulinas y estamos perdiendo proteínas en forma masiva por la orina. Eso hace que nos quedemos sin sustrato para hacer moléculas proteicas, entre ellas los anticuerpos. Entonces, esto favorece que los niños con síndrome nefrótico además estén inmunosuprimidos. Entonces, lo que vemos en este momento aquí es el resumen de lo que es un síndrome nefrótico. Vamos a pasar ahora al síndrome nefrítico, que es la inflamación de la membrana glomerular. Entonces, aquí lo que vemos entrar por la arteriola aferente en esta oportunidad son antígenos bacterianos. Esos antígenos bacterianos se les unen anticuerpos, forman complejos inmunes y esos complejos inmunes no son capaces de atravesar la membrana glomerular, pero sí hace que se produzcan citoquinas proinflamatorias y hace que lleguen células de inflamación también allí a ayudar a un problema que es, por decirlo así, inexistente. Esas células proinflamatorias liberan aún más citoquinas y se produce una inflamación severa de la membrana glomerular, tan severa que comienza a haber necrosis de la membrana y esa membrana comienza a caerse por pedazos o a desintegrarse y a salir por pedazos hacia la orina. Y como lo que estaba llegando allí a esa membrana a ayudar con el proceso inflamatorio son células, entonces esas células que se han adherido allí a la membrana también comienzan a salir hacia la orina. Y entonces en el síndrome nefrítico lo que uno ve es la salida de células hemáticas y de restos celulares hacia la orina. Entonces, mientras que en el síndrome nefrótico lo que veíamos era aumento en las proteínas urinarias, aquí lo que vamos a ver es aumento en el número de células hemáticas que van hacia la orina, o sea, hay hematuria. Obviamente, como se ha dañado la pared que servía de filtro, pues también se van a filtrar proteínas, entonces también puede haber proteinuria, pero no necesariamente debe ser en un rango nefrótico. Entonces, ahora vamos a resumir qué es lo que ocurre en un síndrome nefrítico. Entonces, lo que vemos aquí nuevamente es la visión esquemática del glomérulo y ahorita vemos a ese pobre glomérulo allí todo inflamado y entonces comenzamos a perder células sanguíneas, las que están en mayor número son los glóbulos rojos, entonces lo que comenzamos a ver de primero es hematuria, entonces es una de las primeras manifestaciones del síndrome nefrítico. Como habíamos dicho que también se pierde esa capacidad de filtrar, entonces también va a haber proteinuria, pero nuevamente no tiene que ser en rango nefrótico. Adicionalmente, se tiene problemas para eliminar el agua porque hay un daño en la pared que servía de filtro y se comienza a almacenar esa agua en el espacio intravascular. Entonces aquí no vamos a tener hipovolemia como ocurría en el síndrome nefrótico, sino que lo que vamos a tener es una hipervolemia que adicionalmente nos va a provocar hipertensión arterial. Entonces vamos a encontrar al paciente adicionalmente hipertenso. Y la cantidad de agua que queda en el espacio intravascular obviamente también conlleva a un aumento de la presión hidrostática. Entonces llega el momento en que la presión hidrostática es más grande que la presión oncótica y comenzamos también a tener pérdida de agua desde el espacio intravascular hacia el espacio extravascular provocando edema. Entonces, a diferencia del edema del síndrome nefrótico, en donde el edema se debía a la pérdida de presión oncótica, aquí tenemos edema debido al aumento de la presión hidrostática. Y nuevamente se ha dañado el filtro que nos podía filtrar los desechos sanguíneos, entonces esos desechos que se han producido por el metabolismo normal comienzan también a aumentarse. Entonces se produce una azoemia por la incapacidad de la nefrona de eliminar los desechos. Entonces, esto es un resumen de lo que es un síndrome nefrítico. Esto era lo que tenía para decir por hoy. Espero que este breve resumen te haya gustado. Si es así, no olvides darle like, suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita para que te avise cuando haya nuevos videos. Hasta pronto.